Claro que sí. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la psiquiatría infantil, doctor. Nos gustaría para iniciar que nos definiera cuál es la función de un psiquiatra infantil. Claro que sí. Mira, el psiquiatra infantil es el subespecialista que se encarga dentro de la psiquiatría de la atención de niños y adolescentes. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer un diagnóstico a un niño? ¿O cómo un padre de familia puede detectar que algo está sucediendo para que decida acercarse precisamente aquí a SAN o a cualquier centro de atención? Mira, como todo en psiquiatría, mucho tiene que ver con la observación de las conductas, ¿sí?, que tiene tu hijo, ¿no? Si estas conductas han cambiado de venir teniendo un patrón de comportamiento X y cambia, ¿sí? Y entonces este mismo cambio ya empieza a generarle un mal funcionamiento en sus relaciones sociales, en sus relaciones escolares, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en la misma persona, ya estamos hablando de que puede tener un problema, ¿sí? Cuando tienes niños muy pequeñitos, ¿sí?, que todavía dices, bueno, es que no sé diferenciarlo, pues lo puedes diferenciar, por ejemplo, con tus otros hijos, ¿sí? Cómo es el comportamiento, el desarrollo que va teniendo, si el desarrollo es acorde a como los otros hijos lo han tenido, ¿no? Mucho, por ejemplo, del reporte de otras personas que están en el cuidado también del menor, como pueden ser maestros, cuidadores, los propios miembros de la familia, ¿no?, que dicen, oye, yo no veo como muy normal esta situación con el menor. Todo esto te indica que valdría la pena acudir a una valoración, ¿no?, y que un especialista te diga si realmente estamos ante un problema o no, y poderlo detectar de manera temprana. Muy bien. Por ejemplo, ¿existe un grado de prevalencia entre las edades en que se presentan niños, jóvenes, adolescentes? ¿Alguno? Sí, sí, claro. Sobre todo, por ejemplo, en los menores de edad, el mayor problema que tenemos son cambios en la atención, ¿sí?, y en la conducta. Niños hiperactivos, por ejemplo. Esto que se ha denominado como trastornos por déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Esto es principalmente, aunque también, claro, ves problemas del control de impulsos, ¿sí?, ves problemas de depresión, de ansiedad en niños menores. Pero principalmente, regularmente la atención es por estas perturbaciones en la conducta y en la atención. Cuando hablamos de niños menores, ¿a qué rango de edad viene siendo? Estamos hablando de niños menores de 10 años, ¿no? Ok. Por ejemplo, porque esto se detecta muy tempranamente, sobre todo cuando ya van a la escuela, ¿sí?, que empiezan a tener problemas en el desarrollo eh, o problemas escolares, ¿sí?, de interacción, de sus capacidades de aprendizaje, etcétera. Y entonces ahí es donde se detecta y por eso van muy tempranamente. En el tema de los adolescentes, ¿sí?, en los adolescentes las prevalencias principales son depresión, ansiedad, consumo de sustancias, ¿sí?, trastornos del control de impulsos, ¿sí?, el oposicionismo, el ser desafiantes, pero ya en un grado que genera un problema en sus relaciones sociales, pues esto ya te indica que pues tienen un problema mayor. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de enfermedades un poquito más complicadas, podría decirse como esquizofrenia, ¿existe algún tipo de estadística o, por ejemplo, que suele aparecer en niños, adolescentes? La esquizofrenia regularmente aparece principalmente en la edad de la adolescencia, ¿sí?, o la juventud temprana. Es su principal pico. Esto no quiere decir que no haya en niños esquizofrenia, pero realmente la proporción es muy, muy baja, ¿sí? Porque luego confunden con otro tipo de diagnósticos. Por ejemplo, el autismo se detecta principalmente en niños pequeños, ¿sí?, por este problema del desarrollo, más no así la esquizofrenia. La esquizofrenia sí es algo más entre la adolescencia tardía y la juventud temprana. ¿Sería lo mismo en el caso, por ejemplo, de bipolaridad, trastorno límite El trastorno límite, como es un trastorno de personalidad, o sea, toda la gama de trastornos de personalidad, tú no puedes decir que hay un trastorno hasta que no se estructura la personalidad por completo, y esto lo entendemos a partir de la mayoría de edad, ¿no? Entre los 16 y los 21 años, que es cuando ya se estructura por completo la personalidad, tú ya puedes hablar de un trastorno. Antes de eso hablarías de rasgos, ¿no?, rasgos de personalidad con cierta tendencia, ¿sí? Me habías dicho trastorno límite, trastorno bipolar, por ejemplo, la bipolaridad sí se detecta en niños, aunque es rara su prevalencia, sí es principalmente en adolescentes y jóvenes. ¿Sí? aquí en el estado de Jalisco, entonces, por
metiéndonos un poquito más aquí, ¿tienen ustedes algún registro de cuál sería la enfermedad mental más común en niños? Sí, claro. Lo que nosotros atendemos, nosotros en 2018 dimos un aproximado de 2,000 consultas. ¿Sí? Ok. De estas consultas, 1,100 prácticamente fueron consultas de primera vez. En estas consultas que se dieron de primera vez, principalmente estos trastornos por déficit de atención e hiperactividad fueron nuestra principal causa. ¿Sí? Seguidos de trastornos del control de los impulsos, depresión, ansiedad, autismo, eso sería como los principales 5 causas que nosotros tuvimos de atención, ¿sí? En la consulta de primera vez. Ok, en niños y adolescentes. Por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, ¿existe algún centro especializado en atención psiquiátrica a niños y adolescentes? Del gobierno del estado no, o sea, nosotros aquí en Salme tenemos un consultorio, ¿sí? Destinado para la atención de pacientes niños y adolescentes, ¿sí? Y estamos a nada de ya poder reinstalar de nuevo el consultorio en el turno vespertino para poder dar la atención y brindarla tanto en la mañana como en la tarde. Muy bien. ¿Con cuántos especialistas cuentan aquí en Salme, pero de psiquiatría infantil? Actualmente con uno y como te decía estamos a nada ya de tener a otro psiquiatra infantil por la tarde. ¿Sí? Yo espero que 15 días empecemos ya a tener a este especialista. O sea, podemos decir que está como un poquito rebasado. Entonces, Sí, por desgracia la psiquiatría infantil existen pocos, ¿sí? Pocos en el país, pocos en el estado y por lo tanto esto es como una cadenita, ¿sí? Sí realmente existe un problema en cuanto al número de personal que tiene esta subespecialidad médica. sí, de hecho estaba checando en base de datos, me parece que son 12 aquí en Jalisco. Así es. Pero también se puede dividir entre los que trabajan en consulta. Privada, en consulta privada y consulta institucional. Y no es un tema solo de la Secretaría, es un tema de las instituciones de gobierno. ¿Sí? IMSS también cuenta con uno. Sí me deben entender, o sea, Sí. también el Hospital Civil creo que cuenta con 2. O sea, realmente es una situación. Estaríamos hablando de alrededor de 5 psiquiatras infantiles para. La verdad no te tendría el dato de realmente de gobierno del estado, pero sí estamos hablando de que es una situación generalizada. Muy bien. Ok, entonces estamos hablando de que especializados como tal. Muy bien, doctor. ¿Algo más que le gustaría agregar? Yo creo que, mira, es importante entender que en la salud mental, la detección oportuna y el manejo temprano de los trastornos mentales, híjole, te va a cambiar la vida de las personas y de las familias, ¿sí? Entonces, creo que lo importante de esto, el mensaje es, si tú detectas que un familiar tuyo, menor de edad, tiene algún problema, ¿sí? O tu hijo tiene algún problema, o no lo ves como que se está desarrollando de manera adecuada, más vale acudir a atención. ¿Sí? Creo que es por mucho mejor que te digan, ¿sabes qué? No es parte de su proceso de crecimiento o es normal, o a que te digan, ¿sabes qué? Sí tiene un problema, pero podemos atenderlo de manera temprana, ¿sí? Y evitarnos de verdad muchos problemas a futuro, puesto que entre muchas situaciones sabemos que los trastornos mentales, cuando no son manejados de manera adecuada, cursan con comorbilidades como abuso de sustancias. Y esto, pues, híjole, pues va complicando cada vez más el poder hacer un abordaje integral de las personas, ¿no? Entonces, como papá te diría, híjole, no tengamos miedo a acudir a atención, ¿sí? Es importantísimo detectarlo de manera temprana. Ok, ¿Va? muchas gracias, doctor. Nombre de qué, gracias.